Vías rápidas, autovías, autopistas. En todo momento millones de vehículos recorren las superautopistas del mundo. Lenguas de asfalto anchas y llanas que se extienden miles y miles de kilómetros a través de algunas de las zonas más hermosas del planeta. Gracias a ellas, podemos atravesar los Estados Unidos desde Nueva York a Los Ángeles en solo 3 días. ¿Y cuál es el origen de este increíble e indispensable sistema nacional de carreteras? La respuesta es la antigua Roma. Hola, soy Michael Gillen y hoy recorreremos un sistema de carreteras con sus áreas de descanso, sus reclamos turísticos y todo lo demás. Algunas zonas, aunque incómodas, siguen siendo transitables después de 2300 años. Fantástico. El origen de las cosas. La antigua Roma, una sociedad en movimiento. Yo nací y me crié en Los Ángeles, por lo que estoy acostumbrado a conducir por estas carreteras. Todas están muy bien construidas, pero esta en la que me encuentro ahora, la autopista Century, es especial. Recorre poco más de 27 kilómetros. Pero cuando fue inaugurada en 1993, marcó el comienzo de una nueva era para las autopistas. Tiene sensores para medir el tráfico en el interior del firme. Estos medidores regulan el flujo del tráfico. Y estas cámaras de circuito cerrado permiten a las autoridades estar al tanto de accidentes y otros problemas. Cada 3 centímetros de la autopista Century costó $4.000. Eso hace un total de 2.300 millones de dólares. Uno de los proyectos viales más caros de la historia de California. También ha sido una de las últimas autopistas construidas dentro del Sistema Nacional de Autopistas Interestatales y de Defensa de los Estados. Este Sistema Nacional de Autopistas recorre 75.000 kilómetros. Se construyó durante la Guerra Fría, cuando lo prioritario era transportar misiles a sus silos y movilizar tropas y material para defender el país contra los invasores comunistas. Hoy luchamos por algo muy diferente: llegar al trabajo a tiempo. ¿Cuál es el origen de la idea de construir la primera red de vías libres de obstáculos con fines militares? Vamos a dar un paseo por la antigua Roma. Los romanos fueron los primeros en construir el primer gran sistema de carreteras del mundo. Y aquí estaba su epicentro, el Foro. En la antigüedad, aquí se reunía el gobierno, era el centro del poder. Déjenme que les enseñe la marca del kilómetro cero, ese cilindro negro de allí. De ahí partían todas las calzadas hacia el norte, el sur, el este y el oeste, hacia los lejanos confines del Imperio Romano. Su construcción comenzó en el año 312 a.C. y duró 700 años, en los que los romanos construyeron un total de 100.000 kilómetros de sofisticadas calzadas. Se extendían desde Roma por lo que hoy llamamos Europa, Oriente Medio, el norte de África y Gran Bretaña. La mayoría de las rutas importantes que hoy recorren en Europa miles de automóviles fueron hace siglos calzadas romanas, y de hecho muchas de las calles principales de muchas de las ciudades europeas eran parte de las vías romanas que se extendían hacia el exterior. El origen de las ciudades actuales pudo haber sido una posada, un hostal o una casa de postas. Con el tiempo se construirían allí otros edificios, y en pocos siglos crecerían pueblos en esos lugares. Así es como se formaron muchas de las ciudades de Europa, de una posada romana junto a una calzada. Lo que los romanos construyeron no tenía parangón. Era el mayor sistema de carreteras del planeta y cambió radicalmente la forma de viajar de todas las personas, ya fuesen soldados o civiles.
La red de calzadas romanas significó verdaderamente una gran inversión para esa civilización, tanto su construcción como su mantenimiento. No creo que pensasen en ella en términos económicos. Era más una cuestión de control y movimiento de tropas. Al igual que las autopistas americanas, las calzadas romanas tenían una finalidad militar. Hace más de 2300 años los romanos estaban en guerra con los samnitas, un pueblo que vivía en el sur de Italia y que se negaba a ceder su territorio a los romanos. Apio Claudio Caeco era un censor romano, uno de los políticos encargados de realizar el censo y determinar los privilegios de voto. Hacia el año 300 a.C., convenció al Senado para construir una calzada hacia el sur que se pudiese utilizar todo el año. Según Apio, esa calzada permitiría que las tropas romanas aplastasen a los conflictivos samnitas rápida y eficazmente. Sin las calzadas, las tropas tenían que hacer lo que llevaban haciendo durante siglos: rodear colinas, atravesar desfiladeros, perder tiempo vadeando ríos. Pero que los soldados crucen un río por el puente de una calzada es mucho más sencillo, por lo que tardan mucho menos en llegar de un sitio a otro. El resultado, los romanos aplastaron a sus vecinos del sur y sus territorios fueron anexionados a la República Romana. La calzada responsable del éxito se extendió y recibió el nombre de Vía Apia, en honor de Apio. Llegaría a recorrer 560 kilómetros, hasta el final de la bota de Italia. Y no lo hicieron con la inestimable ayuda de estas bellezas, sino con una combinación inaudita de músculo y cerebro. Haría falta un ejército, literalmente, una legión romana completa más algunos auxiliares. Un total de unos 6.000 hombres para construir un tramo de calzada. Estoy en Los Ángeles con Frank Kwan, director de operaciones del Caltrans, el Departamento de Transporte de California. Supongo, Frank, que así es en realidad una carretera, ¿verdad? Así es, Michael. El corte transversal habitual de una autopista de California. Se pueden ver todas las capas que hemos construido. Y justo más abajo hay otra que denominamos subbase. ¿Qué grosor tiene la subbase? De 30 a 45 centímetros según el tipo de construcción. ¿Y la que está encima? Eso es hormigón, es lo que llamamos pavimento de hormigón y que le da fuerza y permite soportar el tráfico. Parece tener un grosor de al menos 20 centímetros. Se acerca más a los 30. Así que toda la carretera tiene un grosor de más de 60 centímetros. Sí, esta sección de la estructura puede tener un grosor de más de 60 centímetros. ¿Cuánto dura una carretera como esta? Normalmente este diseño de pavimento de hormigón dura unos 20 años. Pero tenemos tramos de pavimento de hormigón que ya llevan entre 30 y 40. ¿Se parecerá al corte transversal de una calzada romana? Veámoslo. Los soldados romanos cavaban un foso que podía llegar a los 90 centímetros. Luego lo rellenaban con piedras grandes, comprimidas todo lo posible. Sobre ellas ponían una capa de piedras más pequeñas, a veces mezcladas con cal o mortero para impermeabilizarla. Y sobre ella una capa de grava o pequeñas piedras, también prensadas lo más posible. Y por último, las calzadas más importantes se cubrían con losas perfectamente colocadas y niveladas, como una tarta de 4 capas. Para rematar, los antiguos romanos solían abombar sus calzadas igual que lo hacemos hoy en día. Eso significa que el centro era ligeramente más alto que los arcenes para que el agua de lluvia fluyese hacia los lados. Los romanos utilizaban materiales de cada zona como lava petrificada, escoria de hierro o lo que tuviesen a mano. Así que podían utilizar rocas o piedras muy diferentes en el mismo trecho de calzada. El ancho de las calzadas romanas también era variable, y no todas estaban pavimentadas.
Los romanos consideraban con mucho cuidado cuál era el mejor tipo de superficie, dependiendo de cada zona y del tráfico que fuese a soportar la calzada. Si no iba a soportar mucho tráfico, no valía la pena el esfuerzo ni la inversión de pavimentarla. Una superficie de grava podía servir. De lo que sí se preocupaban mucho era de que drenase bien, que se pudiese utilizar en cualquier estación del año sin ninguna dificultad. Ahora los legionarios romanos podían avanzar 30 kilómetros al día, algo totalmente inaudito, cargando más de 25 kilos de equipo a sus espaldas, hiciese el tiempo que hiciese. Y esto no es todo, pues 2000 años más tarde, y en otro continente, la idea de Apio inspiró a otro hombre con mentalidad militar, Dwight Eisenhower. Como general en la Segunda Guerra Mundial, Eisenhower había presenciado directamente las ventajas militares de una Autobahn, la versión alemana de las calzadas romanas. La Autobahn jugó un papel crucial en la Blitzkrieg o Guerra Relámpago, que consistía en ataques masivos por aire y tierra coordinados para sorprender al enemigo. Así que cuando llegó a presidente de los Estados Unidos, Eisenhower autorizó la construcción de un sistema nacional de autopistas interestatales y de defensa. Gracias a los avances tecnológicos pudimos construir 75.000 kilómetros de carreteras interestatales en una 14ª parte del tiempo que emplearon los romanos en construir los 85.000 kilómetros de calzadas. Una vez que los romanos decidieron cómo construir su sistema vial, comenzaron la hercúlea tarea de trazar y construir las calzadas, túneles y puentes que permanecerían durante 2000 años. Tener la idea de construir un gran sistema de carreteras es una cosa. Saber hacerlo es otra bien distinta. No se trata de empezar a pavimentar tramos de tierra. ¿Cuál es el origen de la tecnología y los conocimientos necesarios para construir un sistema complejo de carreteras? Los antiguos romanos. Los ingenieros de camino romanos se parecían a los civis, los batallones de construcción de la armada. Construir, combatir. Desde la Segunda Guerra Mundial, estos especialistas en construcción rápida han demostrado su pericia como ingenieros en zonas de guerra de todo el mundo. Al igual que los soldados que construían las calzadas en la antigua Roma, los civiles se organizan en batallones de construcción. Ellos sí que saben construir carreteras y puentes e incluso pistas de aterrizaje. Hay que compactar desde aquí y demoler esta colina. Al igual que los civiles, los antiguos romanos hacían muchos preparativos. Hola, amigos. Hola, ¿cómo estás? Primero hacían una inspección minuciosa del terreno sobre el que iban a construir la calzada. Después, un agrimensor, arquitecto e ingeniero trazaba un plan detallado como este. Porque entonces, de esas tres tareas, agrimensor, arquitecto e ingeniero, se encargaba un solo hombre. Los agrimensores romanos estaban especialmente dotados para encontrar las mejores rutas. La mayoría de las calzadas romanas eran perfectamente rectas. Desde una calzada romana, sobre todo en las zonas rurales, podías ver 1, 2 o 3 kilómetros de la misma. Casi nunca se desviaba a derecha o izquierda. Esto es lo que me pregunto. ¿Qué tipo de instrumentos utilizaban los agrimensores de la antigua Roma? ¿Y cómo funcionaban? He pedido a Doug Jeffrey, nuestro diseñador, que reconstruya lo que los romanos utilizarían. No será una reproducción exacta, pero nos mostrará cómo los constructores de calzadas romanas se valían de la geometría utilizando lo que llamaban groma. Aquí está nuestra groma. ¡Voilà! Sí, la groma. Esto era lo que los agrimensores de la antigua Roma utilizaban para asegurarse de que sus calzadas fuesen rectas. Un buen trabajo, Doug. Voy a hacer algo con ella. Nuestros amigos de Caltrans me esperan para probar este chisme. Bueno, Michael, trátala con cuidado y buena suerte. Adiós. Por supuesto. ¿Qué remedio? Bueno, aquí estoy junto a la autopista de Pomona con Ralph Ricketson, el topógrafo jefe de Caltrans, el Departamento de Transporte de California. Hola, Ralph. Hola, Michael, ¿qué tal? Encantado de verte. Voy a probar mi groma, pero antes me gustaría saber qué hacéis hoy en día para aseguraros de que las carreteras son rectas. En la actualidad utilizamos una estación robótica que mide los ángulos y las distancias electrónicamente. Utiliza un rayo láser en vez de una plomada
y toda la información que recoge la llevamos luego a nuestro centro para procesar los datos. Si disponemos de la conexión apropiada, podemos enviar los datos en tiempo real para procesarlos. Vaya, última tecnología. Así es. Me vas a tener que ayudar a probar la groma, así que lleva hacia allí el aparato, ¿de acuerdo? Eso haré. Y muchas gracias por ayudarme, porque aquí es donde me transformo en un agrimensor, arquitecto e ingeniero que vivió hace 2000 años. Pongámonos en situación. Mis legionarios han construido la calzada hasta aquí y esperan nuevas instrucciones. Y todo lo que tengo es la ayuda de mi vieja groma. Así es como funciona. Lo que tengo que hacer es alinear estas dos plomadas con las dos marcas que delimitan la calzada ya construida. Todo se hace a ojo, sin miras telescópicas ni nada parecido. Y tengo que estabilizar las plomadas. Muy bien, yo diría que ya está. Ya tengo la groma alineada con la calzada ya construida. Ahora doy la vuelta y utilizo las dos plomadas que están alineadas con la calzada para marcar por dónde quiero que continúe. Vale, Ralph, quieto. Bien, espera. Tengo que alinear las dos plomadas. Un poco a la derecha. Demasiado, un poco a la izquierda. Vale, ahí es. Yo digo que construyamos por ahí, en esa dirección. Y ahora haremos que Ralph, con su tecnología último modelo, compruebe la calidad de mi groma. Bien, Ralph, adelante. ¿Qué tal lo he hecho? Bien. 1,27 centímetros. Increíble, un punto para la antigua tecnología. Increíble. Gracias, Ralph. Un placer. Y muchas gracias, groma. Cuando construyes decenas de miles de kilómetros de carreteras, lo normal es encontrar obstáculos. Ríos, pantanos, desfiladeros y cosas así. En ese sentido, los ingenieros de caminos actuales lo tienen fácil. ¿Quieres construir una carretera sobre un desfiladero? No hay problema. Tienes programas de ordenador que te ayudan a diseñar un puente. ¿Quieres construir una carretera sobre un pantano? Tienes máquinas para anclar la carretera en el fango. ¿Quieres atravesar una colina? Tienes dinamita. Lo que me pregunto es, ¿cómo se enfrentaban los ingenieros de la antigua Roma a estos obstáculos sin esas herramientas? Si la otra opción era desviarse kilómetros de su ruta, se abrían paso entre las montañas y construían túneles. Aquí en la Vía Flaminia me resulta fácil verme como un ingeniero de caminos de hace 2000 años. El trabajo va sobre ruedas y de repente me encuentro con este gigante. Pues tengo tres opciones. Puedo continuar la calzada sobre la montaña, alrededor de la montaña, o sí, a través de la montaña. Pero ¿cómo lo hago si no existe la dinamita ni la maquinaria pesada? A la antigua usanza. Es muy interesante cómo se construyeron estos túneles. Traían un gran grupo de trabajadores hasta la pared de roca que querían perforar. Construían hornos y grandes hogueras y los ponían muy cerca de la roca para calentar la misma. Luego traían agua, vinagre o una mezcla de ambos y lo lanzaban a la roca. Por efecto de la expansión y la contracción, la roca se ablandaba. Entonces los obreros corrían hasta la roca y la rompían con martillos y cinceles. Me pica la curiosidad, veamos. Ya ven, dada la enormidad del reto, yo diría que posiblemente la mayoría se rendiría tras un par de intentos. Pero los antiguos romanos no, y hay que reconocer su mérito, porque tras años y años de cavar a mano, este era el magnífico resultado, con arco y todo. El túnel de Furlo, terminado durante el mandato del emperador Vespasiano, en el año 76 de nuestra era. Increíble. Los romanos también eran expertos constructores de puentes, la mayoría para cruzar ríos. De hecho, ya los construían mucho antes de sus famosas calzadas, posiblemente hasta 2000 puentes. Para los romanos, un puente era un objeto sagrado. La persona al mando solía ser un alto sacerdote con el cargo de constructor de puentes, pontifex en latín. Por eso incluso hoy llamamos pontífice al Papa. Es el constructor del puente entre el cielo y la tierra.
Todos los puentes romanos se construían de madera hasta el año 142 a.C. Este, el Pons Aemilius, fue el primer puente construido con piedra. El puente Milvio, construido en el año 109 a.C., es uno de los 185 puentes antiguos que todavía se utilizan. Tiene 8 arcos y, lo crean o no, este coloso soporta miles de toneladas de tráfico cada día. Estos puentes han durado tanto por lo bien construidos que están. Los romanos perforaban primero la roca del lecho del río para construir los cimientos. Después añadían los sillares, piedras cuadradas que servían de pilares. Sobre los sólidos pilares, los romanos construían uno o más arcos sobre los que construían el firme. Algunos puentes romanos también tenían contrafuertes que reforzaban los lados de los pilares para minimizar la erosión del agua. En otras palabras, los construían para durar. Vean esta preciosidad. Es el puente Malio, construido en el siglo I a.C. Observen las piedras del arco. Fueron encajadas en seco, pero han permanecido en su sitio hasta hoy gracias a la piedra clave situada en el centro. Ojalá nosotros nos conservásemos así tras 2000 años. En el siglo I a.C., 300 años después de la construcción de la Vía Apia, los romanos disponían de una sofisticada red de calzadas, puentes y túneles que comunicaban su imperio. Las tropas no eran las únicas que los transitaban. También lo hacían los turistas romanos. El automóvil es mi medio de transporte favorito. En mi opinión, es el mejor modo de captar el paisaje. Y no soy el único. Este año los estadounidenses harán más de 930 millones de viajes en coche. Y si ustedes creen que es un fenómeno moderno, se equivocan. Hace 2000 años a los romanos también les encantaba echarse a la carretera. Durante la Pax Romana, la larga época de paz y prosperidad entre el año 30 a.C. y el año 180, los romanos que se lo podían permitir recorrían grandes distancias para estudiar fuera o visitar lugares de interés. Estos pioneros tenían incluso su propia lista de visitas indispensables, que incluía célebres monumentos griegos y romanos, campos de batalla y lugares citados en la mitología. Para los romanos, los mitos y las leyendas eran algo muy real. No eran mitos, sino historia, tan reales como los Césares o Alejandro Magno. Así que viajaban por el Mediterráneo visitando el lugar donde había nacido Hércules, la espada de Ulises y la armadura de Aquiles. Cuando planifico un viaje en coche con mi familia, suelo ir a una librería y comprar todo tipo de mapas y guías, incluida la famosa TripTik. La verdad es que me sorprendió descubrir que los antiguos romanos hacían más o menos lo mismo. Había guías para todos los destinos populares que sugerían a los romanos qué ver y qué hacer. El autor de una antigua guía de viajes sobre Grecia en 10 rollos de papiro tardó entre 20 y 30 años en escribirla. ¿Cuáles eran los destinos que un turista romano no se podía perder? Muchos de ellos eran lo que hoy llamamos las maravillas de la antigüedad. Las pirámides, el faro de Alejandría, el coloso de Rodas o la estatua de Zeus en Olimpia. Lo mejor de la antigua Roma fue que determinaron los lugares importantes, las grandes atracciones turísticas del Mediterráneo. Básicamente establecieron la ruta turística que aún seguimos 2000 años más tarde. Los romanos también sacaban tiempo para otras atracciones como navegar por el Nilo, consultar a astrólogos o presenciar cómo los egipcios embalsamaban un cuerpo. Incluso la Esfinge se convirtió en una atracción turística. La mitad del monumento estuvo cubierta de arena hasta el año 55, en que un mandatario romano ordenó limpiarla para que los viajeros disfrutasen más de la vista. El ser humano parece tener tendencia a dejar una marca en los lugares que ha visitado, y los romanos no eran una excepción. En las pirámides solían contratar a canteros profesionales para que grabasen algo en la roca. Una de las inscripciones que más les gustaba dejar como recuerdo de su visita era maravilloso. Incluso había una en el Valle de los Reyes que decía más que maravilloso.
No se preocupen por mí, solo estoy trazando mi itinerario. Estos aparatos son geniales porque no solo me indican cómo llegar a mi destino, sino también qué ver y dónde alojarme durante el trayecto. Es lo último en tecnología, pero el concepto es muy antiguo. Vean, por ejemplo, este mapa conocido como Tabla de Peutinger. Es una copia fiel de un antiguo manuscrito romano realizada por unos monjes del siglo XIII y que estuvo perdido varios siglos, hasta que fue encontrado a finales del siglo XV y entregado a un noble llamado Konrad Peutinger. La tabla de Peutinger es un pergamino muy largo que básicamente indicaba dónde alojarse desde lo más económico a lo más lujoso. En vez del sistema de estrellas que se utiliza hoy, como en la guía Michelin, utilizaban estos símbolos, estos iconos. Para un hotel muy bueno, 4 paredes, algo muy fácil de identificar. Los más baratos eran una simple torre, que podía significar una cuadra o una posada muy sencilla. El mapa mide 34 centímetros de ancho y casi 7 metros de largo, y muestra el sistema de calzadas romanas en el siglo IV. Por aquel entonces, más de una docena de rutas conectaban Roma con las 4 esquinas del imperio. Los números romanos representan la distancia entre ciudades en millas romanas. La palabra milla deriva de mille, 1000 en latín, ya que una milla romana equivalía a 1000 pasos de un soldado romano. Hoy todos los automóviles tienen un contador que mide las distancias con gran precisión en millas o kilómetros. Una vez más, los romanos ya tenían un contador que medía las distancias de un modo muy ingenioso, utilizando algo llamado cálculi. Y no me refiero a la asignatura de matemáticas. Sabemos cómo funcionaba porque el arquitecto e ingeniero romano Vitruvio lo describió a finales del siglo I a.C. Tenía curiosidad por ver un contador antiguo en funcionamiento. Un odómetro, Doug. Haz magia. He pedido al diseñador Doug Jeffrey y al fabricante jefe Ryan Fott que construyan una réplica del odómetro romano y ver cómo funciona. Creo que eso te lo dejo a ti, Ryan. Sabemos que era una estructura con 2 ruedas de carro normales conectadas a una compleja serie de engranajes. Después de cada milla romana, los engranajes dejaban caer un guijarro, cálculos en latín, en un recipiente. Nos han dicho que Leonardo da Vinci intentó construir uno y fracasó. Michael dijo algo sobre una rueda de 1 metro que guía esta carreta, ¿correcto? Construiremos una carreta. Las vueltas de la rueda harán girar un engranaje, que hará girar otro engranaje, que seguramente hará girar algunos engranajes más. Y cuando hayamos recorrido un par de kilómetros, tiene que caer un guijarro, ¿correcto? Exactamente. Abandono. Comenzaré por la estructura. Dos más, Doug. Ya tenemos ruedas. No llegan a 1 metro, pero haremos que funcione. Tenemos que acelerar un poco los engranajes. Sin frenos. Todo listo y movido por la hoja de sierra. Una gran idea. Doug, se me ha ocurrido algo para las ruedas. Necesitamos resistencia. No pueden girar libremente o se desequilibrarán en cuanto empiece a moverse. Es fácil de solucionar. Con una arandela de presión. Sin apretarla demasiado. Usamos la arandela para que mantenga la presión sobre la tuerca. Me encanta ese sonido. Doug, una vuelta cada 5.000 pies. Y otra adentro. Listo, es toda una belleza. Hola, Doug, ¿cómo va eso? Bien, Michael, gracias por venir. Hola, Ryan. Bueno, parece obra del mismísimo Leonardo da Vinci. Gracias. Pero da Vinci no lo logró, y Ryan y tú sí. Enhorabuena, estoy impresionado. Es precioso. Muy amable. Este sí que ha sido todo un reto.
Ya lo creo. Sí, hasta me dio dolor de cabeza, pero creo que lo conseguimos. Bueno, he venido para llevármelo de aquí. Vamos a hacer unos kilómetros. Tenemos mucha fe en él. Y yo tengo mucha fe en vosotros. Vamos allá. Así es como debería funcionar. Les aseguro que es muy ingenioso. Cuando esta supuesta rueda de carro gira, esta pequeña lengüeta de metal engancha el engranaje, ¿lo ven? Y lo hace avanzar un poco. Cuando ese engranaje da una vuelta completa, esta lengüeta engancha ese otro engranaje y lo hace avanzar un poco. Y este hace avanzar este otro. Y miren abajo, nuestra recompensa. Cuando este engranaje avanza un poco, hace avanzar un poco esta rueda de plástico, lo suficiente para que otro guijarro o cálculus caiga por el tubo al recipiente. Esa es la recompensa. En otras palabras, cada vez que supuestamente recorro una milla, se repite todo el proceso que culmina con la caída de uno de los cálculi. Bien, vamos a ver qué tal va. ¿Listo, Doug? Listo, buena explicación. Doug llevará un odómetro moderno como comprobación. Vamos allá a ver cuánto nos aproximamos. Hagan sus apuestas, que empezamos. El engranaje avanza un poco y mueve los siguientes engranajes poco a poco para que vayan cayendo los cálculi. Tenemos mucho camino por delante, así que por favor, tengan paciencia. Tengo curiosidad por ver... Vaya, eso ha sido un bache. Vale, el cálculus ha caído. Lo que significa que hemos recorrido una milla. ¿Qué indica el odómetro? 3512.7. Esos son 3.512 pies, no llega a una milla. No es perfecto, pero ¿sabes una cosa? Tienes algo a tu favor. Primero, Leonardo da Vinci no lo consiguió. ¿Estuvo cerca? Y segundo, recuerda que la milla romana equivalía a unos 5.000 pies, no a los 5.270 de la milla moderna, ya que se basaba en 1.000 dobles zancadas de un soldado romano. Aunque nuestro primer intento de recrear un odómetro romano se quedó corto por unos 1.500 pies, creo que ha servido para mostrar el ingenio de la antigua tecnología. Gracias. No hay de qué. Gracias por intentarlo. Con el mundo a sus pies y unas calzadas increíbles a su disposición, ¿cómo era la vida de un intrépido viajero romano en la carretera? Intentaremos reproducir un viaje por carretera del siglo I. Tenga su contrato y sus llaves. Todo listo. Muchas gracias. Que lo disfruten. Gracias. Hoy en día, si quiere hacer un viaje en coche y no dispone de uno, puede alquilarlo en un sitio como este. ¿Qué? ¿Creen que se trata de algo nuevo? Por favor, amigos romanos, paisanos, alquílenme cualquier cosa. Un ciudadano romano podía alquilar un vehículo en la puerta de una ciudad y dejarlo en otra. Los historiadores no saben si te cobraban recargo por hacerlo, pero sí que tenían a su disposición carretas, carros, carruajes, mulas, caballos y conductores. Y las mismas opciones que hoy, de tipo económico, normal o de lujo. Había todo tipo de vehículos a disposición de los turistas. Podías alquilar un carro tirado por un par de mulas o la versión de lujo con que los ricos viajaban desde Roma, con compartimentos para dormir entre almohadas de plumas, asientos móviles para disfrutar de las vistas y mesas para jugar a los dados. Les encantaba jugar mientras viajaban. Podías escoger desde lo más barato a lo más lujoso. Muy bien, vale, lo admito, he alquilado un deportivo. La mayoría de los romanos viajaban en carros cubiertos. ¿Cómo era recorrer las calzadas hace 2000 años en un carro? Pues ya lo ven, ni suspensión ni amortiguadores. Por lo tanto, hacer un viajecito por las calzadas romanas era agotador. Los conductores tenían que parar muy a menudo a descansar y reparar los carros. Vaya, se podía mejorar el viaje. Los conductores solían llevar una de las ruedas por la gravilla de la acera relativamente llana.
y la otra por la incómoda calzada. Pero a las autoridades les parecía demasiado peligroso. ¿Y qué hicieron? Instalar los primeros resaltos de la historia para controlar la velocidad. Hicieron poner piedras más altas en los bordillos cada 100 metros más o menos, lo bastante altas como para detener el eje de un carro y sobre todo como medida disuasoria. No creo que la velocidad fuese importante en los viajes de la antigüedad, sobre todo por tierra. Las calzadas eran buenas, pero no se recorrían más de 30 kilómetros. Si no, el viaje no resultaba cómodo. Por lujoso que fuese el carro, no disponía de ballestas. También hacían mucho ruido. El aceite de oliva con el que engrasaban los ejes era tan caro que solían ahorrárselo, por lo que el ruido de los ejes resultaba muy molesto. Hoy, si usted o su coche se hartan de la carretera, todo lo que tiene que hacer es parar donde vea un cartel de gasolina, comida y alojamiento. Lo mismo hacían los romanos. Construyeron establecimientos para descansar cada 15 o 30 kilómetros de carretera. Había cuadras cada 30 kilómetros más o menos. No tardabas mucho en conseguir que te arreglasen el eje. Los romanos preferían alojarse en casas de amigos, pero las posadas eran muy útiles si no podían aprovechar una invitación. Algunas disponían incluso de calefacción, baños termales, sitio para el equipaje, cuartos para los sirvientes y dormitorios de lujo. Pero otras eran, como decirlo, un poco más cutres. Lo normal era que las posadas fuesen tugurios. Los viajeros nos han legado gran cantidad de quejas sobre colchones duros, goteras, mosquitos y comida podrida. Y esos romanos insatisfechos grababan sus quejas en las paredes. Una de las más famosas está en Pompeya. Posadero, he mojado la cama. Sí, lo admito. ¿Quieres saber por qué? Porque olvidó el orinal. Había incluso rumores de que utilizaban carne humana en los guisos, de gente que encontró dedos y cosas así. Sabemos por las excavaciones de una posada en Pompeya que se podía comprar carne de cerdo o de pollo, lentejas, fruta, pan o vino por unas monedas. Incluso hay pruebas de que los clientes podían comprar alimentos sin bajar de su carro. Comida para llevar. A mí, cuando disfruto de un viaje y de estos lugares, me gusta compartir mis experiencias con mis amigos cuando vuelvo a casa. No tenemos constancia de que los antiguos viajeros romanos escribiesen postales, pero sí sabemos que escribían cartas. Escribían a sus seres queridos diciendo, he llegado bien. Y los enamorados se mandaban cartas diciendo, no desesperes, volveré pronto. Hay una de una mujer cuyo marido lleva mucho tiempo viajando por los desiertos de Egipto que le dice, ¿qué demonios te pasa? ¿Por qué no vuelves, vago? Ese turista romano no podría haber usado la excusa de que se había perdido, ya que las antiguas calzadas romanas, como las carreteras de hoy, estaban bien señalizadas con indicaciones que daban información precisa. Estos miliares indicaban la dirección hacia una ciudad y su distancia, y también el nombre de la persona que había construido o financiado la calzada. A menudo se colocaban noticias en los cruces, como las actuales pantallas de nuestras actuales autopistas. Algunos historiadores creen que esos antiguos paneles informativos fueron el origen de la palabra trivial, ya que en latín llamaban trivia a las intersecciones de tres caminos. Cuando los viajeros romanos regresaban a Roma, se encontraban atascos de tráfico de proporciones bíblicas. Intentar evitarlos era una cuestión espinosa para los políticos. Estoy en el condado de Los Ángeles, donde se encuentra uno de los cruces más transitados del país. De hecho, cada uno de los tres cruces más transitados es atravesado por 500.000 de vehículos cada día. Un turista normal del siglo I regresaría a Roma de un viaje de placer por una de las 4 calzadas principales: la Vía Apia, la Vía Latina, la Vía Flaminia o la Vía Aurelia. En la Vía Apia los viajeros tendrían que ver tumbas junto a la calzada.
ya que los cementerios estaban prohibidos dentro de la ciudad. Después del desfile de monumentos a los muertos, atravesarían las puertas de la ciudad. En los 10 kilómetros cuadrados de Roma se hacinaba casi 1 millón de habitantes. Era ruidosa, agobiante y caótica, y contaba con más de 40.000 edificios de viviendas de varios pisos, miles de almacenes y villas, cientos de templos, casas de baños y demás edificios públicos. No había nada parecido a Roma en el mundo antiguo. Era 10 veces más grande que Atenas, mayor que la antigua Babilonia. De hecho, no se alcanzaría la densidad de población de Roma hasta 2000 años más tarde, hasta que en la década de 1890, Manhattan y el Lower East Side llegaron a estar tan poblados como la Roma del siglo I. En lugar de las rectas calzadas que se podían ver fuera de Roma, la ciudad era un laberinto de calles atestadas e intrincadas callejuelas. Por su propia condición de ciudad más grande del imperio, Roma era célebre por sus problemas de tráfico. Nadie en su sano juicio conduciría un carro por Roma a ninguna hora. Dejarías el carro a las puertas de la ciudad y harías el resto del camino a pie o en mula, en litera o en silla de manos, si te lo pudieses permitir. Los Ángeles también sabe lo que son los problemas de tráfico. Casi 1000 kilómetros de carreteras congestionadas, todas controladas desde aquí. La central de Caltrans, con su complejo sistema de cámaras, sensores y ordenadores. Impresionante, pero no demasiado original. ¿Cuál es el origen del control del tráfico? Pues la necesidad. Las calles de la antigua Roma eran un verdadero caos, por lo que las autoridades comenzaron a aplicar las primeras leyes de tráfico de la historia. ¡Mamma mía! Las calles de la propia Roma, las de dentro de las murallas, estaban congestionadas en aquella época. A Julio César le preocupaba tanto que, durante su dictadura, quiso arreglarlo y ordenó que dentro de las murallas no hubiese tráfico rodado durante las primeras 10 horas del día. Probablemente eso conllevó que se congestionase durante la tarde y la noche. Y recordemos que era una sociedad sin policía de tráfico, sin semáforos, sin alumbrado público, sin luces en los vehículos. Seguro que se produjeron algunos accidentes muy interesantes durante la noche. Ah, los peligros de las calles de la antigua Roma. Lo mismo que hoy en realidad. Accidentes, denuncias y demás. Resolver el problema del aumento de tráfico era y sigue siendo una de las prioridades de los urbanistas y los ingenieros de tráfico. Pero lo cierto es que las grandes ciudades no pueden sobrevivir sin grandes carreteras y autopistas que las abastezcan. Irónicamente, las célebres calzadas que ayudaron a construir el Imperio Romano serían también utilizadas por los francos, los vándalos, los visigodos y otros pueblos para atacar las ciudades y los pueblos romanos. Tras una era memorable que abarcó un milenio, Roma llegó a su fin a finales del siglo V. Las incursiones bárbaras, la peste e incluso un brote de malaria hicieron estragos en la sociedad romana e inevitablemente en las calzadas romanas. Sin una vía de comunicación que los conectase, los pueblos se encontraron cada vez más aislados. Comunicarse era complicado y viajar muy peligroso. Los siglos oscuros de la Edad Media habían llegado. Desgraciadamente, el otrora magnífico sistema de calzada romana se vio reducido a una serie de tramos desconectados. Pero incluso entonces era algo impresionante. Los campesinos que desconocían su historia decían de ellos que eran obra de gigantes. Y en cierto sentido lo eran. Soy Michael Gillen. Nos vemos en el próximo programa de El origen de las cosas.